Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Bueno, como ya saben, le doy gracias al Señor porque me permitió poder escribir este libro, mi primer libro, y donde hay algunas experiencias. Miren, casi todo está enfocado en la intercesión profética, algunos tips para poder hacer guerras también. Y bueno, creo que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que quieran adquirirlo, que quieran comprarlo. Hay experiencias de vida, hay procesos allí metidos y creo que eso es lo que hace todavía más rica cualquier enseñanza, ¿no? El vivir lo que, en este caso, lo que uno puede escribir. Así es que bueno, ojalá lo compren. Están invitados a poder comprarlo. Y bueno, de paso, también quiero compartirles la palabra en esta noche, que sé que el Señor nos va a estar ministrando, y es una palabra que de alguna manera está, creo que dando vueltas en el ámbito espiritual por causa de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Miren, la última vez que estuve aquí hablé de los últimos tiempos, así que ahora también, no, mentiras, no, tranquilos que vengo en son de paz, pero sí enfocados en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios va a hacer con la iglesia del Señor y cómo nosotros somos esos protagonistas de los acontecimientos finales. Y cuando hablamos de acontecimientos finales no hablamos solamente de catástrofes y de cosas que ya empezaron a ocurrir, sino que hablamos de lo que Dios va a hacer también con su iglesia, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo y por qué necesitamos prepararnos. Entonces, acompáñenme por favor ahí con su Biblia espérenme que lo encuentro por acá. Primera de Samuel 14, versículos 6 y 7. Primera de Samuel 14. Dice así: Jonathan dijo a su paje de armas: ven, vamos a cruzar la guarnición de esta gente incircuncisa. Quizás el Señor hará algo por nosotros, puesto que el Señor puede rescatar poca gente tan fácil como a muchos. Su paje de armas respondió: haz todo lo que tu corazón te incline a hacer, yo estoy contigo, mi corazón es como tu corazón. Bien, quizás ustedes tienen otra versión, sale un poquito diferente, pero es lo mismo, ¿sí? Bueno, en esta historia vemos a un hombre de guerra, a un hombre que era el hijo del rey y como hijo del rey tenía la responsabilidad de estar ahí al frente de batallas. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, la intención que tiene Dios con nosotros de hacernos a todos personas de guerra, personas de batalla. Y cuando hablo de guerra no es que todos tienen que ir a los cerros, a hacer actos proféticos, como supe que anduvieron unos Josués por ahí haciendo cosas raras en Jacobá, ¿sí? ¿Qué pasó con Josué? Estuvo bueno el viaje, ¿no? Allá llegaron los hombres transformados, llegaron todos musculosos, no sé qué les dieron ahí en Jacobá. No, tampoco tanto milagro, pero llegaron bien encendidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Dios quiere con nosotros, hablamos de forjar nuestro carácter, como un carácter de personas de guerra, de personas. ¿Por qué les hablo de esto? Por causa de las situaciones que vamos a tener que vivir quizás, que vamos a tener que resistir, como es el caso de lo que ya estamos viviendo estos últimos 2 años ya con este virus y con todas las cosas que están pasando en toda la tierra. Entonces sabemos que Dios está preparando un ejército y creo que eso lo venimos escuchando desde que nos entregamos al Señor, que Dios está preparando su gente, que está preparando su gente de guerra. Pero fíjense cuán bíblico es esto, porque una cosa es lo que nosotros podemos decir en un momento de donde nos emocionamos en una reunión, pero otra cosa es entender bíblicamente cómo es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y una de las características de la iglesia que Dios viene a buscar es justamente una iglesia que está en la brecha, una iglesia que está intercediendo, una iglesia que está siendo
ese paje de armas, como cuenta esta historia. Miren, Jonatán era, como les dije hace un momento, era el hijo del rey de su época, que era el rey Saúl. Y como hijo de rey, miren, cuenta... No tengo mucho tiempo, pero supongo que ustedes son gente de la palabra y saben la historia, que en esta época no todos tenían acceso a la guerra, no todos tenían acceso a las armas de guerra, sino que solamente Saúl y su hijo eran los que portaban las armas, y ellos de una manera tenían que romper la cultura de Israel para poder preparar a toda una nación y forjarlas para la guerra. ¿Por qué? Porque se estaban transformando en una nación poderosa. Si nosotros vamos a la historia de Israel, nos vamos a encontrar que Saúl fue el primer rey. Entonces, por primera vez se estaba hablando de un reinado como de Israel. Por eso es que ellos necesitaban levantar las fuerzas militares. Entonces, cuando eso nosotros lo trasladamos a nuestras vidas, cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, y entendemos que ese reino es lo que se nos revela y es lo que se quiere establecer en nuestras familias, en nuestras casas, no es simplemente que se sanen los enfermos y que se ordenen las familias en diferentes áreas, sino que tiene que ver con traer un reino acá a esta tierra, a esta dimensión física. Y ese reino, obviamente, que necesita tener un cuartel militar, necesita un ejército, porque todo gobierno necesita un ejército. Nosotros vemos que en todas las naciones de todo el mundo, por muy pequeña o por muy grande que sea, cuenta con un ejército. Unos quizás más preparados, más entrenados que otros, otros con más tecnología que otros, pero todos cuentan, aunque sea con un poquito de ejército. ¿Por qué? Porque es tan importante. Entonces, fíjense que en este episodio de la Biblia nos encontramos que había un conflicto con los filisteos. Israel peleando con los filisteos, que si nosotros leemos los libros de Samuel, primera y segunda, nos vamos a encontrar que era casi de todos los días, porque había un problema territorial. Ambos querían establecerse en ese lugar, en esa tierra, en ese territorio, pero había una cosa, que Dios se las había dado a quienes, a los israelitas. Entonces los israelitas tenían que hacer la guerra, vuelvo a repetir, la guerra, para poder sacar a estos enemigos de ese territorio y poder establecer su reino en ese lugar. ¿No les suena conocido? Lo que tenemos que hacer nosotros, se nos revela el reino y sabemos que toda la tierra le pertenece al Señor, pero no vemos que toda la tierra le pertenezca al Señor, sino que vemos que ha sido usurpada por enemigos ilegales, por enemigos que no tienen permiso para estar allí, y nosotros tenemos el deber cívico, podríamos decir, o el deber espiritual, sería en este caso, de poder responder a ese llamado de intercesión. Entonces, Jonatán, que era el hijo de Saúl, miren, creo que era parte de la otra generación. Sabemos que Saúl cometió muchos errores. Saúl representa un sistema religioso, representa la religiosidad. Aquellos que hablan mucho pero hacen poco. Aquellos que les importa más lo que diga la gente que en realidad lo que Dios pueda decir de mi vida. Eso representa Saúl. Y este Jonatán, a pesar de que era hijo de Saúl, él portaba un espíritu diferente. Su mejor amigo era David, que era el próximo rey que iba a suceder al padre de este Jonatán. Y vemos, lamentablemente, que Jonatán en un momento de su vida tuvo que elegir si seguía siendo fiel a la religiosidad, tradición de sus padres, ¿sí? O se determinaba a romper sus estructuras mentales, a romper las tradiciones religiosas, y se pasaba al bando de David. ¿Por qué? Porque la amistad no era suficiente, ¿sí? Él tenía que cambiarse de bando, y lamentablemente Jonatán no tuvo la revelación o no tuvo la osadía, no tuvo la valentía de renunciar a ese legado de su autoridad, digamos, que ya estaba contaminado, y lamentablemente terminó muerto junto con su papá, ¿no? Me estoy adelantando la historia, pero bueno, yo sé que acá hay gente de Biblia, gente de palabra. ¿Hay gente de Biblia acá? ¿O nadie no tiene ni idea de lo que estoy? No, sí, yo sé que saben. Porque acá esta es una casa también de palabra. Entonces, fíjense, en este episodio había un conflicto con los filisteos. Y Saúl estaba haciendo guerra, Saúl era de los vuelteros. ¿Viste esa gente que da vueltas, que sabe que tiene que hacer, que sabe que tiene que tomar ese desafío, que sabe que Dios ya le habló, que tiene que entrar, que tiene que empezar a accionar la palabra que recibió? Pero ahí estaba Saúl, que bueno, que vamos a ayunar, y que bueno,
bueno, que vamos a hacer esto, pero no, jamás hacía. Pero su hijo era diferente. Su hijo tenía ese espíritu diferente que lo movía a hacer las cosas, ¿sí?, de una manera quizás más eficaz, más rápida. Entonces dice que Jonathan no salió solo, sino que salió con un personaje. Y de ese personaje quiero hablar en esta noche, que es el paje de armas. ¿Y qué es lo que le dice Jonathan a su paje de armas? Le dice: ven, vamos a cruzar la guarnición de esta gente incircuncisa. Y quizás el Señor hará algo por nosotros, ya que el Señor puede rescatar con mucha gente o con poca gente. Fíjense la visión que tenía Jonathan. A Jonathan no le importaba si los filisteos eran muchos o eran pocos, porque él sabía, ¿sí?, él había escuchado del Dios que ellos tenían, y ese Dios que ellos portaban le daba lo mismo si era un ejército numeroso o era un ejército que eran pocas personas, porque él entendía que si Dios había determinado darles la victoria, se las iba a dar, pasara lo que pasara. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa visión acerca de las cosas que Dios pone en nuestras manos, acerca de los desafíos que se nos ponen por delante, cuando tenemos esa capacidad de decir, bueno, capaz que no tengo mucho dinero, pero si es de Dios, esto se me va a dar. No tengo muchas posibilidades, pero si es de Dios, esto se va a soltar, se va a liberar. Eso era más o menos lo que estaba diciendo Jonathan. Y fíjense qué tremendo es cuando hay un líder, cuando hablo de un líder, hablo de un ministro, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que tiene esa proyección para enfocar a su gente a los desafíos. Porque Jonathan podría haber dicho, bueno, esperemos acá a que algo pase, y pasaban los días, pero Jonathan no le importaba quién estaba con él. Él solamente esperó recibir la instrucción específica de parte de Dios para provocar algo en el ámbito espiritual. Entonces, fíjense la respuesta que le dio su paje de armas. Tremendo este paje de armas. Qué lástima que no sale el nombre de este paje de armas en las Escrituras, porque fíjense la respuesta que le dice. Le dijo, haz todo lo que tu corazón te incline a hacer. Yo estoy contigo, mi corazón es como tu corazón. Amén. Fíjense, qué declaración. Haz todo, Jonathan, lo que se te ocurra. Ojo, que quizás no se refirió a Jonathan como Jonathan, sino que, Señor, haz todo lo que a vos se te ocurra, ¿sí? En este caso, representa Jonathan su autoridad. Y qué tremendo es para la gente de Dios, para los ministros de Dios, contar con personas que sean nuestros pajes de armas, que sean realmente gente comprometida con la visión, comprometidos con lo que Dios puso en el corazón de ese hombre, de esa mujer de Dios. Fíjate que le dice, haz todo lo que tu corazón te incline a hacer, porque yo estoy contigo. Mi corazón es como tu corazón. Miren, nosotros podemos, a veces como ministros de Dios, formamos a las personas. Las personas son impartidas por los dones que nosotros portamos. Podemos encontrar algunos que hablan como nosotros, que oran como nosotros, y está chistoso, pero bueno, es parte de la impartición que se suelta. Pero muy pocos son los que logran accesar al corazón de los ministros que los pastorean. Muy pocos son los que logran tener el mismo corazón que sus padres, el mismo corazón sencillo, el mismo corazón humilde, el mismo corazón desafiante. Son muy pocos. Entonces, ese es el problema de los ministros hoy en día. Ese es el problema de las iglesias hoy en día. No es que Dios no quiera responder, no es que Dios no esté atendiendo las necesidades que hay en las congregaciones, porque en las congregaciones hay necesidades. Y no es que hayan necesidades porque a los hombres de Dios se nos ocurra, sino que hay una necesidad de expansión, hay una necesidad de conquista, hay una necesidad de extender, de expandir, de ensanchar. Y muchas veces esa necesidad que está en el corazón de los hombres, de las mujeres, de la visión, no está sobre los pajes de armas, no está sobre el resto del cuerpo, no está sobre el cuerpo, no está sobre el pueblo del Señor. Por eso es que muchas cosas se frenan, muchas cosas se estancan. Y a veces toda la gente ora y ora, pero mientras el corazón no se alinee con el corazón de los ministros de la casa, muchas cosas lamentablemente van a estar frenadas, van a estar ahí como de alguna manera limitadas, no van a fluir de la manera que tienen que fluir, no se va a ver la gloria que se tendría que ver, no se va a ver la prosperidad que se tendría que ver por causa de que los corazones están desalineados con el hombre, con la mujer de la visión. Entonces, yo quiero hablar un poquito acerca de esto y poder repasar, porque yo sé que esta enseñanza ustedes la tienen acá en casa, en esta casa,
pero repasar un poco cuáles son los principales conflictos de los hijos de Dios en relación a su autoridad espiritual. ¿Sí? Porque todos nosotros necesitamos una autoridad espiritual, todos nosotros necesitamos a quien rendirle cuentas y nos encontramos que es totalmente bíblico. Hay muchas personas que rehúsan la paternidad, que rechazan la paternidad, que no se les puede hablar de paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque tienen una herida, porque el otro pastor de allá y porque, en fin, porque hay cosas que todavía no se sanan, no se resuelven y no se alinean con lo que la palabra nos demanda. Pero es bíblico totalmente tener padres espirituales, tener personas que estén velando por nosotros, pero además que estén velando, tener personas a quien rendirles cuenta, porque todos necesitamos rendirle cuentas a alguien. Entonces, nadie de nosotros tiene la capacidad para desenvolverse solos. ¿Por qué? Porque por eso es que Dios dejó establecido este diseño de familia, donde es una familia congregacional, ¿sí? Por eso es que se nos llama hermanos. ¿Sí? Por eso que vos le decías, hola hermano, hola hermana, ¿por qué? Porque es una familia, por eso vienen esos conceptos. Entonces, muchas veces estos problemas, ¿sí? de los hijos de una congregación, lamentablemente traen mucho retraso a la visión de una casa, traen retraso al avance, a la prosperidad, a todo lo que Dios ha puesto sobre el corazón de los ministros. Y una de las principales cosas que afecta, o en realidad no sé si es principal, pero es importante, es la ofensa. ¿Sí? Y ahí es donde juega un rol bastante importante doña Jezabel, que ella, ustedes saben que siempre donde puede y donde no la invitan se mete igual y siempre va a querer estar. Y una de las cosas que manifiesta Jezabel se manifiesta como la niña ofendida, esa niña caprichosa que se ofende, que se lastima, que se hiere, que hace hasta paros. Recién la pastora dijo, hay paro de maestro hoy. Bueno, no sabemos qué pasó con la escuelita, pero bueno, no digo que sea justamente el caso, ¿no? Pero viste eso, no me congrego más, no sé, me voy a tomar un tiempo, voy a ir a probar a otro lugar, a ver si ahí me va mejor. En fin, diferentes argumentos, diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque la niña ofendida suele hacer sus berrinches también, suele hacer sus pataletas, suele de repente, yo me acuerdo que una de las cosas que hacía mi hijo más chiquito cuando estaba enojado, nos recordaba de sus tíos. Se acordaba de sus tíos que no le habían hecho regalos. Es decir, ¿qué tenía que ver? Me acuerdo una vez veníamos de viaje y quería que le compraran, ya le habíamos comprado un montón de cosas, y veníamos en la mitad de la ruta y mi marido le dice, no, enderezate porque vienen las curvas, y el otro iba de cabeza ahí en el auto. Y dice, ustedes siempre me retan y nunca no me compran nada, así tal cual, nunca no me compran nada. Y aparte, ¿digo los nombres o no? No, mejor no digo, lo voy a decir igual. Y aparte el tío Martín y el tío Ale no me regalaron nada. Y como que uno dice, ¿qué tenía que ver con este asunto? Pero viste, esas pataletas que a veces pasan también en las congregaciones, esos hijos que te salen con cuestiones que vos decís, ¿what? ¿De qué estamos hablando? Miren, y ni siquiera que el cumpleaños de mi hijo había sido hace unas semanas. Yo me acuerdo que eso era verano y él cumple en el invierno, el 10 de julio. Imagínate, esas cosas te quedan en el corazón como una herida clavada. Bueno, esas son las cosas con las que muchas veces tienen que lidiar las autoridades de una casa. Así como quizás vos que sos papá, también tenés que lidiar cuando tenés más de un hijo. Y que si vos le diste a uno tal cosa y a otro, no, yo quería ese, pero si es lo mismo. No, pero yo quería ese, pero si es lo mismo. Bueno, ese tipo de cosas muchas veces también se materializan dentro de las congregaciones. ¿Y qué es lo que provoca eso? Obviamente que un desgaste, un cansancio espiritual. Pero bueno, lo de la ofensa, la verdad que es mucho más grave. Yo se los hago así como para que entiendan este tipo de berrinches, este tipo de ofensas, de que desde el que no me saludaron hasta el que no fueron a mi cumpleaños, hasta el que no me visitaron y al otro sí, y que al otro lo pusieron y a mí no. En fin, diferentes argumentos que creo que ustedes ya los conocen, ¿sí? Y ya de alguna manera creo que ya están procesados en esa área. Amén. Amén. ¿Están procesados o no? Yo quiero creer que ya vencieron todos esos obstáculos. ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Bueno, me están convenciendo. A ver, ¿sí o no? Poquito, bueno, no importa. Bueno, la cosa es que este problema de la ofensa, mira, acá tendríamos que hacer una clase entera porque es bastante profundo la ofensa. La ofensa es un veneno, es una raíz de amargura que te aleja de la gracia de Dios. Poco a poco el rostro de las personas comienza a cambiar. Y se comienza, no me sale ahora, pero se comienza, ¿viste cuando vos ves personas y parece que están siempre así? ¿Todo bien? ¿Atrás?
¿Vos? Como que, hola. O sea, no hay forma de cambiarlo. ¿Por qué? Y por mucho que vos tratés de, ¿y cómo anda, hermano? Bien, todo bien. O sea, como no te dejan entrar por ningún lado. Bueno, ¿por qué? Porque ya hay un problema interno. Ya hay una cuestión interna que si eso no se sana, se convierte en un cáncer terrible espiritual, que es una carcoma, que hasta puede desencadenar, muchas gracias, desencadenar en enfermedades físicas, ¿sí? Es por eso que es bastante grave lo de la amargura y estas situaciones. Bueno, acá tengo algunos tipos de enfermedades que se provocan con esto, por ejemplo, los problemas hormonales, problemas de presión alta, palpitaciones, cánceres puntualmente, migrañas, úlceras, insomnio, dolor de espalda, contracturas, hernias, en fin, y otra lista más que vienen por causa de las amarguras. Por eso es que cuando nosotros entendemos a qué fuimos llamados y asumimos nuestro rol como hijos de una casa, ¿sí? Recuerden que nosotros no estamos para ser quizás los amigos de los pastores, ¿sí? Nosotros no estamos si yo quiero amigos, me voy, no sé, a un club, al Ceprón, en Neuquén hay algunos. Me viene ese a la memoria porque soy socia, no, mentira. Ayer llevé a mi hijo ahí a una salida de la escuela, por eso se me vino ese a la memoria. Pero hay muchos clubes donde vos podés hacerte amigo y salir a comer y reírte, ir a la pileta. Pero los pastores no estamos para eso. Los pastores estamos para instruir, para enseñar, para entrenar, para las cosas que están por venir. Pero fíjense, nosotros podemos decir, bueno, pero a cualquiera le puede pasar que se le fue la mano y que le salta esta raíz de amargura, porque es verdad, a cualquiera le puede pasar. Pero fíjate las consecuencias de esto. Dice la Biblia que en un momento ahí en el libro de Éxodo cuenta que María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerdan de esa historia? Que murmuraron contra Moisés, ay Moisés, y empezaron a hablar de Moisés, y automáticamente, ¿qué le pasó a esta María? Se puso leprosa, enfermedades a la piel, muchas veces vienen por los pecados de murmuración. Entonces, ahí fue Moisés, bueno Señor, perdoná a la María, capaz que tuvo un problema, no sé, una crisis y no sabía lo que hacía, y bueno, intercedió, el mismo Moisés del cual habían hablado, intercede por María. Pero ¿qué pasó? El Señor sana a María, pero tuvieron que esperar 7 días hasta que ella se reincorpora al campamento. 7 días hubo de espera, 7 días hubo de retraso, de delay, por causa de las personas que lamentablemente quedan inhabilitadas, ¿sí?, para ser parte del campamento por causa de los pecados de la amargura. Entonces, démonos cuenta, si nosotros eso lo sacamos quizás por 10 personas que se les agarró esta crisis o le agarró este berrinche, ya serían 70 días de retraso a una respuesta de Dios. Si a eso le sumás 100 personas que hay en una congregación, ya serían 700 días son aproximadamente 3 años, si alguien... 2 años y yo estoy adelantada. Bueno, no, sí tienes razón. 2 años de retraso por una respuesta de Dios. Imagínate. Y ahí están muchas veces los intercesores. ¿Por qué, Señor, no respondes? Y el Señor dice, pero fíjense el campamento cómo está. La mitad queda fuera del campamento por causa de los pecados de la lengua. Y como nosotros muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque son cuestiones espirituales. La gente se sigue congregando. No es que no los vemos, los seguimos viendo. Pero espiritualmente no están dentro de la visión, sino que están fuera. ¿Y eso qué trae? Delay. ¿Y cuántas veces hemos orado para que el Señor traiga esas respuestas? En fin. Entonces, bueno, voy a dejar ahí nomás con la amargura, porque la verdad que es bastante para hablar, para enseñar. Pero quiero hablarles de otro de los conflictos que pasa dentro de los hijos. Algunos ya me están mirando con cara de... Mejor habla del libro. Algunos me están mirando con cara de... Mejor habla del libro, no importa, yo tengo que ser obediente a lo que el Señor me dijo. Miren, otro de los conflictos que ocurre en las congregaciones es el estupor. Acá saben lo que es el estupor. El estupor viene de la palabra, que es media fuerte, que es estupidez. De ahí viene estupidez, estupor. Esa persona que está así, como que está, pero no está. Que perdió el control de sus sentidos espirituales, perdió la noción de las cosas, la noción de los tiempos, que pueden pasar cosas espirituales grosas en su casa y no se levanta a orar.
no reacciona. Pasan cuestiones acá en la congregación, no reacciona, bueno, o sea, como que todo es natural, todo de alguna manera lo naturalizan, y tampoco con esto creo que la solución es espiritualizar todas las cosas, pero sí, cuando yo no estoy en un estado de estupor, yo tengo un espíritu alerta y estoy continuamente intercediendo, estoy continuamente pendiente de las necesidades de la casa y de las necesidades del hombre, de la mujer de Dios. Entonces, no es que ellos me tienen que decir continuamente lo que yo tengo que hacer, sino que como tengo mi espíritu alerta, estoy atendiendo a la voz de Dios que me va a reproducir las necesidades que hay que cubrir, que hay que de alguna manera sostener. Entonces, miren, cuando una persona está bajo este espíritu de estupor, una de las cosas que va a empezar a sentir soledad. Se va a empezar a sentir solo, que acá parece que se olvidaron de mí y que yo fui de los primeros que me empecé a congregar, pero bueno, ahora los pastores tienen otros hijos, los nuevos. ¿Viste? Empiezan esas cuestiones de celos, esas cuestiones de las diferencias, que en realidad generalmente son irreales, porque no es que cuando vos tuviste a tu primer hijo y después nació el tercero te olvidaste del primero. No, vos ya no sos mi hijo. No, soy tu hijo igual, pero hay otras necesidades. ¿Por qué? Porque sus niveles de demandas son diferentes por causa de la edad o de la madurez, podríamos decir. Entonces, miren, el libro de Apocalipsis habla ahí en el capítulo 2, el versículo 19, que es medio larguito, pero lo voy a parafrasear, cuando dice, pero tengo contra ti, lo voy a leer completo, dice, sé tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus obras postreras que son mayores que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, por lo cual la he hecho en cama, en gran tribulación. Bueno, y se suelta un juicio sobre esta mujer. Fíjense que cuando nosotros vemos bíblicamente, ahí en las historias de reyes, aparece Jezabel como una reina, pero acá en Apocalipsis aparece como una maestra. Y esta vez tiene que ver con los ataques que van a venir en los últimos días, que no va a venir Jezabel a querer establecer un reino, sino que va a querer venir a enseñar, a adulterar la enseñanza, a cambiar la doctrina, ¿sí? Torciéndola, acomodándola a prejuicios, acomodándola a cuestiones que de alguna manera puedan saciar los deseos de la carne. Miren, acá es bastante profundo, tiene que ver mucho también este estupor con los pecados sexuales, que muchas veces están ocultos en las personas, y las personas muchas veces no reaccionan al ámbito espiritual porque están cargadas de un estupor por no confesar sus pecados sexuales. Y eso genera obviamente un ámbito de culpabilidad, donde el enemigo acusa, donde el enemigo condena, y no se pueden levantar como esos hombres de Dios o como esas mujeres de Dios a los cuales Dios los llamó a hacer. Entonces, cuando una persona está bajo este estado de estupor, va a estar en con este pensamiento de soledad, de aflicción, se va a sentir solo, sola, y cada vez se va a ir aislando más. Un poquito más, ya no va a venir a todas las reuniones, va a empezar a desaparecer, ya no, estaba cansado, no, tenía cosas que hacer, y comienzan las excusas, porque cuando hay alguien a que está apasionado por Dios, va a estar en todo. Aunque no me llamaron, pero vine igual. Aunque capaz que sirvo para algo, esa es la gente que está apasionada y que está conectada. Pero los otros muchas veces caen en este estado de estupor y comienzan como a adormecerse, comienzan a aislarse, en fin. Entonces, fíjense que este espíritu se infiltró en una iglesia que tenía amor, en una iglesia que perseveraba, en una iglesia, no digamos que era una iglesia así terrorista, una iglesia rebelde, no, fíjense cómo la describe el apóstol Juan a esta iglesia. Dice que tenía amor, que tenía fe, que tenía servicio, que tenía perseverancia, pero aún así se infiltró este espíritu de Jezabel. ¿Y cómo hizo? Comenzó a cambiar la enseñanza, ¿sí? O quizás con simples comentarios. Ay, no sé si están así, ¿eh? No sé, estas cosas a mí no me cierran, esto de la paternidad, no sé si será, no será. Y con ciertos comentarios, argumentos, poco a poco comienza a seducir el alma de las personas, y
ese hermano, esa hermana que estaba tan metido, que estaba encendido, que quería estar ahí en todas las reuniones, al servicio, y quería hacer tantas cosas para Dios, se empieza a apagar. Porque eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Apaga, y una de las principales cosas que apaga es la intercesión y la adoración, ¿sí? Que no haya un fluir profético, que quede todo apagado, todo estancado por causa de que ella se infiltra. Entonces, cuando ella está, lamentablemente no hay dimensiones proféticas, sino que simplemente fluye el don. Puede fluir, no sé, aunque cuando hablo del don puede venir una palabra profética, pero no están las dimensiones. Y cuando hablo de dimensiones es cuando se desata la presencia de Dios, se desata la gloria del Señor, sin que nadie ore por nadie, sin que nadie toque a nadie, sino que es el Señor ministrando. Muchas veces eso se corta, se frena por causa de que están este espíritu infiltrado ahí en medio de la congregación. Miren, podíamos seguir hablando de eso, pero voy a pasar al próximo. Si no voy a tener que estar hasta las 5 de la mañana. ¿Hacemos vigilia hoy? Soy buena para hacer vigilia, así que. Después, otro problema más que se manifiesta, otra vez repito, en medio de las congregaciones. La identidad de los hijos. ¿Quiénes somos? ¿Somos hijos de esta casa o no somos hijos de esta casa? ¿Será la pastora mi mamá o no será mi mamá? Viste que con eso se ha manipulado mucho e incluso se ha hasta mal enseñado. Y yo le doy gracias a Dios porque creo que hoy recién, junto con mi esposo, estamos entrando a una revelación mayor de lo que es la paternidad, que no es aquello que quizás en un momento nos quisieron enseñar, eso tan meloso del papi, del mami, de que mamita, papito. Para mí eso no es así, porque nosotros los ministros no estamos para reemplazar a tus padres biológicos. Sí, no es que vos perdiste a tu papá y bueno, pastor, ahora usted es mi papá. No, pastor es tu autoridad. El pastor es quien te va a instruir espiritualmente, no va a reemplazar al viejo ese que te abandonó, ¿no? Ese te abandonó y te tenés que sanar, te tenés que ministrar. Quizás el pastor te va a ayudar a sanar esa herida, pero no es que, ay pastor, pero mi papá nunca estuvo conmigo, ahora usted va a tener que estar conmigo en toda la etapa. No es el mal concepto que se tiene de la paternidad, ¿sí? Que si tuvieron una mamá, no sé, violenta, ahora la mamá espiritual no pueden soportar ni un reto ni nada, igual que mi mamá, no, igual la misma historia, no es así. Entonces hemos entendido o hemos mal entendido el concepto. Nuestros padres espirituales no reemplazan a nuestros padres biológicos. Nuestros padres biológicos fueron aquellos que Dios usó de una manera natural para traernos a esta dimensión de la materia, pero nuestros padres espirituales son aquellos que Dios usa para revelarnos nuestro destino profético, que es totalmente diferente, ¿sí? La historia con nuestros papás biológicos va a estar siempre. Si vos los tenés vivos, los tenés que honrar. No es que ahora ya no fuiste a visitar a tu mamá y porque ahora tenés tu mamá espiritual. No, tenés que seguir honrando a tu mamá también, porque es la que te dio la vida, la que te tuvo que aguantar, sostener tus primeros años, en fin, ¿sí? Pero esto de la paternidad tiene que ver con niveles de autoridad, tiene que ver con niveles de sujeción, de obediencia, de alguien que de alguna manera me baje líneas, de alguien que me diga, mira, esto es el camino, por acá tenés que ir, ¿sí? No de una manera autoritaria, sino obligándome a hacer tal cosa, porque no se trata de eso, sino que dando el consejo. Miren, una de las cosas, de las manifestaciones de nuestro Mesías en su segunda venida es el espíritu del consejo. Él se va a manifestar como el admirable consejero y va a juzgar a las naciones con el espíritu de su consejo. Y ese consejo debe estar en la boca de los ministros del Señor, hombres y mujeres instruidos en la palabra para poder encaminar a las generaciones, ¿sí?, hacia su destino profético, encajarlos con la asignación que ellos tienen, encajarlos con la visión de la casa. Ese es el propósito, esa es la función de los padres espirituales. El padre espiritual no está solamente para saciar tus problemas emocionales. Sí, puede haber una época en que sí, vamos a ser aquel que va a socorrer, que va a consolar, que va a sanar, pero se supone que ese hijo debe ir progresivamente madurando, evolucionando, donde cada vez va dejando atrás sus problemas emocionales y se va enfocando en su depósito espiritual.
espiritual, en su asignación. Entonces, cuando vos ves a tu autoridad espiritual, cuando vos ves a tu pastor, a tu pastora, y los escuchás hablar, vos sabés que ahí hay algo que es tuyo. Vos sabés que ellos portan herencia, que ellos son los indicados que Dios va a usar para llevarte a adquirir aquello por lo cual fuiste traído a esta dimensión. Entonces ya se te olvidan las cuestiones emocionales del papito, del mamita, se te olvida de que si te saludó o no te saludó, no importa si no me saluda. Yo quiero seguir esa enseñanza. Yo voy a caminar sobre ese trazo espiritual, porque eso es lo que a mí me va a beneficiar al fin. No va a ser lo que me va yo no voy a ser acelerado en mi propósito porque mi autoridad venga a pasar un cumpleaños conmigo. Sería re bueno, pero no me va a acelerar en el propósito. ¿Qué me va a acelerar en el propósito? Que mi autoridad me suelte una palabra, que mi autoridad me dé un consejo sabio conforme a la Escritura. Eso es lo que a mí me acelera. Y por eso es que a nosotros nos conviene tener autoridades espirituales. E incluso, mire, puede llegar a pasar que como hijos crezcamos mucho en Dios, crezcamos mucho en sabiduría, hasta el punto que lleguemos hasta superar a nuestros padres espirituales en la sabiduría que ellos tienen. Pero aún así, van a seguir siendo nuestros padres. No es que en ese punto yo los tengo que cambiar, bueno, ya no me sirven, ahora me cambio de manto, me voy a otro. No, no es así. Sino que, ¿qué es lo que a mí me tiene que seguir en esa conexión? La palabra que ellos sueltan. Porque en esa palabra me habilita para poder acelerar mi destino profético. Porque pueden haber muchos profetas, muchos ministros, mucha gente ungida, más ungida que mis padres espirituales, que me pueden soltar palabras, que pueden orar por mí, que pueden hacer muchas cosas. Pero recuerden que bíblicamente es la palabra del Padre la que habilita a los hijos a cumplir su asignación. No la palabra del tío, ni del apóstol de turno, no, es la palabra de los padres. Por eso es que es tan importante recordar y repasar la enseñanza. ¿Por qué digo repasar la enseñanza? Porque esta enseñanza es enseñanza apostólica, yo sé que es enseñanza de esta casa. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Comienza a afectar nuestra identidad como hijos de Dios. Y si el enemigo te logra sacar del lugar donde Dios te puso, lamentablemente vas a tener que vivir procesos extra, que no son parte de tu asignación, sino que te añadiste unos procesos extra por irte por el camino equivocado. Y ojalá que llegues a destino igual. Quizás Dios puede restaurar y Dios puede hacer unas cosas para restaurar, pero ese no era el diseño de Dios. Por eso es que es tan importante escuchar la voz de Dios y aprender a identificar a nuestras autoridades. Entonces, miren, una de las tácticas que usa el enemigo es afectar a los pajes de arma. Cuando hablo de los pajes de armas, no hablo solamente de la gente que es parte de un grupo de intercesión, sino que hablo de todo aquello que quiere ser parte de la visión de una casa. Porque el paje de armas tiene la capacidad o la responsabilidad, para hablar mejor, la responsabilidad de cargar las armas para que su autoridad las use. ¿Sí? Y miren que no es fácil muchas veces llevar las armas. ¿Para qué? Y las llevo y ya me voy a parar y las voy a usar. No, para que su autoridad las use. Fíjense cómo es un corazón que cede, un corazón humilde, un corazón que se carga, que quizás hace fuerza extra por el otro, no por sí mismo, por el otro. Porque sabe que si el otro le va bien, si el otro gana la guerra, yo tengo botín. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, esta gente tenía muy revelado lo que era su asignación como paje de armas. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Comienza a contaminar a las personas para que empiecen a cuestionar su, no sé, ¿cómo se puede decir? Su paternidad, ¿sí? O iba a decir no sé, no me sale la palabra. Su hijolidad, no existe esa palabra. Pero bueno, empieza a esto de que soy hijo, no soy hijo. Y algunos, viste que creo que todos nosotros venimos con esa naturaleza rebelde, ¿o no? Ah, no, acá me equivoqué de iglesia, acá son todos santos, ya les veo brillando la aureola ahí. Todos venimos con esa naturaleza de, no, a mí no se metan en mi vida, a ustedes allá, yo acá. ¿Qué se cree este pastor que me va a venir a decir lo que tengo que hacer? Todos venimos con esa rebelión intensa, y sobre todo si nuestra vida estuvo metida en hechicería, si estuvimos medios metidos con los católicos, con los umbandas, olvídate, la rebelión que portás siempre la vas a tener que subyugar para poder ser ese hijo de Dios que necesitas ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Comienza a contaminar a la gente. Hoy creo que todo el mundo es experto en contaminación, en desinfección y por todo este tema de los protocolos. Entonces, imagínate si fuéramos tan estrictos
espiritualmente, así como muchos lo son en el ámbito natural. Miren, yo tengo unos vecinos que afuera de mi casa, yo vivo en un departamento, en las puertas, vos subís por la escalera y esos vecinos se fueron, hace como un mes se fueron, gloria a Dios, pero tenían altos de zapatos. Eran 2 personas y tenían como 12 pares de zapatos fuera. Digo, bueno, pero ¿por qué? Porque eran restrictos. Me acuerdo que iba el tipo del pedido ya y el hombre se ponía algo en la mano y no lo tocaba el pedido, ya lo miraba así como, che, no te voy a contar. ¿Pero por qué? Porque había un miedo, un temor a contaminarse. Y yo decía, ojalá que los hijos de Dios fuéramos igual para las cuestiones espirituales. Que apenas escuchamos a alguien que empieza con un chisme, me alejo de esta persona porque me va a contaminar. Ojalá que fuéramos así. Ojalá que si detectamos que hay un espíritu de murmuración en nuestra casa, en nuestra familia, en la congregación, enseguida agarráramos el desinfectante espiritual para purificarnos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno. Ojalá fuéramos así. Pero el problema es que a la mayoría les gusta escuchar. ¿Cómo? No, dime para estar orando. Algunos, ¿viste? Los espiritualoides son eso. Para estar orando, contame, a ver, pero ¿cómo era? ¿Rubio, morocho? ¿Por qué? Porque venimos con esa necesidad interna, ¿no? De querer saber, todo eso, ojalá, les digo, fuéramos con esa misma capacidad de poder decir no a esto que nos quiere perseguir, que nos contamina espiritualmente. Miren, recuerden que los sacerdotes, una de las cosas que debían hacer cuando presentaban el sacrificio era agarrar la sangre del sacrificio y untar sus orejas. ¿Y por qué tenían que untar sus orejas? Por los pecados que escuchaban, por la murmuración del pueblo que escuchaban continuamente. Miren, hay ministros que se frustran y viven en frustración por causa de la murmuración y de los problemas que escuchan, que si no es uno es el otro, y si no se peleó este con el otro, y que el otro se quiere separar, y que el otro se quiere ir de la iglesia, y que el otro otra vez se quiere separar, porque es la misma cosa. Es un círculo vicioso que se llama, es un ciclo del enemigo, como le queramos llamar. La cosa es que, ¿qué provoca eso? Trae desgaste en el corazón de los ministros del Señor. Entonces, en vez de estar enfocados en la intercesión territorial, en vez de estar enfocados en cómo expandir la visión, en cómo ganar más almas, en cómo sostener a las almas que están llegando, tienen que estar preocupados, desgastados de los mismos inconvenientes de siempre, de hace, tantas veces que ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero es diferente aquellos que se dejan formar, aquellos que son obedientes a la enseñanza. Y dejarse formar es justamente obedecer sin entender. Porque es fácil obedecer cuando vos entendés. Es como que yo te digo, cuidado, y vos estás viendo que hay fuego ahí. ¡Ay, sí, te vas a correr! Pero si yo te digo, cuidado, y vos no ves nada, ¿por qué me tengo que correr? ¿Por qué? Pero si no hay nada acá. Si te estoy diciendo cuidado es porque yo estoy viendo algo que vos no estás viendo. Y esa es la responsabilidad de muchas veces las autoridades espirituales. Vemos algo que los hijos no alcanzan a ver. Entonces, en eso viene la corrección. En eso fundamentamos un cuidado, un no vayas, no lo hagas, fíjate, ten cuidado. En eso fundamentamos la corrección. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacen las personas ante la corrección? Porque antes de la corrección todo es papi, mami, papito, mamito, a los hijos del pastor, ay, mi hermanito. Y los espíritus te miran así, vamos a salir de acá. Yo me acuerdo años atrás, No, mejor no voy a contar. Dejémosla ahí nomás. Pero era medio chistoso en todo caso. Pero bueno, otro de mis hijos que sale con sus comentarios, mamá, esa vieja te dijo mamá. Y él no entendía por qué esa señora grande me había dicho mamá. Y como que, pero después, ellos se acostumbran a estas cosas, ¿no? Pero voy a esto. Si nosotros nos dejamos formar, vamos a ser esas personas que van a transportar la visión. No es que yo voy a tener la visión acá delante de los pastores y por detrás ya voy a estar mirando a ver dónde me puedo congregar o dónde me tomen en cuenta o dónde me sienta mejor. No, yo transporto la visión. Es como que tener impregnado dentro tuyo, como que el sueño, o no sé si decirle sueño, o la proyección, creo que es mejor, de mis pastores, de mis autoridades, va a ser mi proyección, ¿sí? Va a ser también por lo cual me tengo que enfocar, me tengo que quizás esforzar para que eso se cumpla, ¿sí? No esperar entender, porque muchos esperan entender, y saben que a veces no es fácil entender a los ministros del Señor.
No es fácil entender nuestros corazones. No es fácil entender a veces cuando exigimos, ¿sí? Y exigimos a veces pareciera que demasiado. No es fácil entenderlo hasta que alguien quizás nos puede llegar a permitir ponernos en ese corazón, sentir, ¿sí? O tener la carga, la responsabilidad que muchas veces Dios trae sobre nosotros como ministros del Señor. La responsabilidad de la sana doctrina, la responsabilidad de la enseñanza fiel, la responsabilidad de guardar la casa, de guardar las familias, la responsabilidad de no contaminar la escritura, por ejemplo. Muy pocas personas de repente entienden el peso espiritual que hay del otro lado. Entonces, cuando hablamos de estos pajes de armas, recuerden que hablamos de aquellos que portan las armas para que su autoridad las use. Si no es una cuestión personal, no es un sueño personal, no es algo que nació en mí, no. Creo que incluso los que tienen un proyecto de empresas, un proyecto que quizás no tiene que ver con una iglesia, pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene que ver, porque todo encaja en la visión de una casa. Quizás pueden ser un consultorio médico, un consultorio de dentistas, de abogados, de diferentes cosas, pero todo eso encaja en la visión de la casa. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me revela, Dios tarde o temprano va a traer ese avance. Entonces, cuando avanza la visión de la casa, también mi visión personal avanza, mi proyección, mi asignación personal. Recuerden que todos nosotros acá tenemos una asignación personal donde vos te vas a mover conforme a tu don, conforme a tus trabajos, quizás si tenés una profesión o si tenés un tipo de trabajo, gloria al Señor, y esa es tu asignación personal. Pero hay una asignación que es corporativa, que es de cuerpo, y no va a avanzar si es que vos no te determinás a avanzar. E incluso muchas veces tendrás que poner la visión corporativa antes que tu visión personal. Y eso obviamente que va a costar porque hay que sacarse egoísmos, hay que sacarse celos, hay que sacarse un montón de ambiciones personales. Fíjense lo que pasó con Acán. ¿Recuerdan la vida de Acán? Este hombre que iban a conquistar la tierra prometida ahí en el equipo de Josué. Y el Señor le dice, bueno, de lo primero que tomen, de la primera conquista, que era Jericó, le dice, no tomen nada del anatema, nada, absolutamente todo. ¿Y qué hizo Acán? Se guardó ahí un manto babilónico, un poquito de plata, un lingote de oro. ¿Por qué? Porque puso su ambición personal antes que la proyección de la casa. ¿Qué provocó eso? Una derrota de toda la nación de Israel frente a sus enemigos, por poner en primer lugar las ambiciones personales. Entonces, no se trata de las cuestiones egoístas ni personales, sino que se trata de la visión corporativa. Y muchas veces lo que busca hacer el enemigo es desalinear a los hijos, robarles la identidad. Y para eso muchas veces las personas se empiezan a victimizar de que, todos me mandan a mí, que me siento cansado, que parece que no hay más hermanos, que a mí me mandan a hacer todo, puede ser. O trae impresiones. Recuerden que el enemigo es especialista en traer impresiones, ideas. No, y miren, y es peor todavía, porque hay gente que cree que esas impresiones se las reveló el Señor. Y cuando son malas impresiones en contra de sus pastores, en contra de sus autoridades, como si tus autoridades están ahí para hacerte mal. Como si tus autoridades estuvieran para traer muerte, para traerte destrucción. No, tus autoridades están muchas veces, aunque sea para corregir, están para conducirte, para llevarte hacia tu destino profético. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Genera esas impresiones. No sé si saben lo que es una impresión al alma. Es como tengo la impresión de tal cosa. Es eso, un sentir en el corazón, que a veces es negativo, y es negativo hacia tus pastores. Eso no te lo va a traer el Señor. El Señor no te va a estar diciendo, tus pastores me parece que te tienen envidia. Mira que el Señor te va a estar diciendo eso. Mira, tus pastores me parece que te tienen mala porque... No es así, sino que quizás hay un grado de demanda mayor, hay un grado de corrección mayor. Que miren, la corrección, la exhortación es tan buena muchas veces, pero hace que el alma te duela, hace que tu carne se duela y que tu alma te duela y parece que... Pero ¿saben lo que trae? Te circuncida el corazón. Te circuncida el corazón. Tarde o temprano después vos decís, me parece que tenían razón. Aunque en ese momento te agarre una pataleta y digas, pero ¿por qué me están diciendo esto? Si yo no soy así. Lo que pasa es que no me conocen. Nunca me conocen. Pará un poquito. Si están viniendo con esa revelación, no es porque sí. No es porque sí, sino que es simplemente porque Dios quiere ordenar, quiere circuncidar los corazones. Entonces... hay cosas que ya acá dije, voy a ir redondeando,
Pero bueno, miren, lo fragmentado lamentablemente nunca permite que opere lo profético. Y cuando hablamos de los hijos de Dios en una iglesia profética, todos tienen que ser proféticos. Eso no significa que todos sean profetas, ojo, pero sí gente profética, gente del Espíritu, gente que tiene revelación continua. Y muchas veces la revelación genuina de Dios se corta porque las personas están fragmentadas. Y cuando hablo de fragmentadas es que están dolidas, están heridas, están cautivas y todas estas cosas que les he venido diciendo hasta ahora. Entonces, ¿qué hace lo que esté fragmentado? Que se frene toda la unción profética, que no hayan cuestiones donde todo el pueblo avance, sino que siempre pareciera que son solamente unos pocos. En fin, como gente de Dios tendremos muchas veces que aprender a interceder por nuestras autoridades, ¿sí? Y sobre todo la gente de intercesión. Una de tus primeras líneas de intercesión son tus autoridades, los que velan por vos. Y cuando hablamos de las autoridades, no hablamos solamente del pastor o de la pastora, hablamos de su familia, hablamos de sus hijos. Miren, hay personas que a veces critican a los hijos del pastor y al ratito están orando para que Dios bendiga a sus hijos. Entonces dice, ¿cómo voy a bendecir a tus hijos si recién estuviste hablando mal de los hijos de la mano que te alimenta espiritualmente? O sea, es totalmente contradictorio. Pero nosotros pensamos que eso puede funcionar. Y ahí es donde entra el enemigo. El enemigo como ese fiscal acusador o como ese fiscalizador. Fiscalizar es como que yo vengo a supervisar y a revisar que la gente esté viviendo conforme a la enseñanza. Bueno, vos sabías lo que tenías que hacer, no lo hiciste, bueno, te fiscalizo y te juzgo. Eso hace Satanás. Por eso que mucha gente vive bloqueada espiritualmente, mucha gente vive atada espiritualmente y no puede prosperar, no puede salir adelante, tiene siempre los mismos problemas. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que no tienen que hacer, lo hacen igual y eso les trae consecuencias. Entonces, una de las cosas favoritas del enemigo es que los mismos hijos de una casa se levanten contra esa casa. Y miren, y vemos cosas bíblicas acá que me llamó mucho la atención que es la historia de Abraham. En un momento Abraham tuvo un conflicto familiar. Él tenía 318 guerreros, dice la Escritura, y movilizó a los 318 guerreros por un conflicto familiar. Y ese conflicto era con sus sobrinos. Esa es la historia de Lot, lo habían llevado preso. Bueno, se armó una guerra, todo por el sobrino del pastor, podríamos decir, por el sobrino del hombre de la visión. Y miren, qué loco esto, ¿no? Se armó una guerra con tal de defender a un hijo, o en este caso ni siquiera tan cercano, de Abraham. Entonces, cuando somos realmente gente, como dije en un principio, estos pajes de arma, como dijo el paje de Jonathan, tu corazón es mi corazón. Sí, cuando estamos realmente alineados con el corazón de los ministros del Señor, ¿sí? Quizás ustedes pueden en un momento ir, los que tienen llamado ministerial, a abrirse otra obra. Y aún así su corazón va a estar alineado con los ministros del Señor. Y fíjense que es tan tremendo cuando esos corazones están alineados, que van a orar y van a cubrir las debilidades de sus autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades espirituales tienen debilidades. Por supuesto que sí. No nos pastorean personas perfectas. No nos pastorean personas que no sé, que son querubines. No. Son personas humanas que tienen también sus errores, ¿sí? Las mujeres menos que los varones. No, mentiras. No, fuera feminismo, fuera. Pero bueno, estaba muy serio, por eso que les dije ese chiste. Pero nos pastorean personas que son humanas. Pero ¿cuál es mi rol como hijo de Dios, como hijo de la casa? ¿Sí? Es cubrir esa debilidad de mi autoridad. Sí, yo sé que mi autoridad es como medio Moisés, ¿sí? Demasiado manso, y que viene uno y le dice una cosa, entonces yo tengo que cubrir esa necesidad de esa autoridad. Sí, yo sé que mi autoridad es quizás como un Elías, todo lo contrario a Moisés, mándale fuego del cielo. Bueno, tendré que cubrir esa debilidad de mi autoridad, pero las debilidades no están para murmurarlas, no están para exponerlas avergonzando mi autoridad, como hicieron los hijos de Noé, por ejemplo, que descubrieron un solo hijo de Noé, que descubrió la desnudez de su padre y se empezó a burlar, a contarle a sus hermanos de cómo estaba su padre borracho en la tienda. No, sino que somos de los otros, ¿sí? De los que heredaron, de Ham, de Shem, que ellos sí cubrieron la desnudez de su autoridad espiritual, de su padre en ese caso. Entonces, para eso nosotros debemos volver a la enseñanza, volver a meternos cuáles
son nuestras directivas como hijos de Dios? Entendiendo que las críticas hacia la visión, ¿sí? Es hechicería. Porque toda crítica, toda murmuración en hebreo es hechicería, no es otra cosa. Entonces muchas veces estamos acá peleando contra los umbanda, los quimbanda, los rumbanda, no sé cómo se llamen los que están afuera, pero resulta que los brujos están acá adentro. Los brujos están adentro, gente murmuradora. Recuerden que el sonido de la serpiente es silencioso, te lo cuento a vos nomás. No, que no se entere, pero yo me enteré. Ay, eso ya pasó porque años atrás, vos sos nuevito, pero yo llevo más tiempo. Como sea, el sonido de la serpiente es silencioso. La serpiente no se atreve a hablar delante de todos. No. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser cortada. Entonces, todas esas cosas saben lo que provocan un embrujo, ¿sí? en la congregación, que haya como una especie de hechizo, como que cueste arrancar, como que cueste todos los proyectos como están ahí frenados, estancados por causa de esta hechicería. Entonces, es importante identificar esto para poder cortarlo. Y por último, ya se me está yendo el tiempo, otra de las cosas que influye y ataca a los hijos de una casa es la ansiedad profética. Esto de, hoy es tu tiempo, ay sí, hoy es mi tiempo, y si es mi tiempo, ¿y por qué no me nombran todavía? ¿Y por qué no me ponen ahí? ¿Por qué no me ponen adelante? ¿Por qué no me llaman esta oportunidad o la otra? Porque esa ansiedad profética de que es tu tiempo. Yo lo digo, miren, hoy por hoy lamentablemente estamos volviendo las raíces bíblicas y nos damos cuenta que el ministerio profético no es solamente andar diciendo, hoy es tu tiempo todo el tiempo, sino que todos los días es el tiempo del Señor, pero depende de mí si yo tomo o no tomo esa oportunidad. Pero voy a esto, personas que quieren ya el reconocimiento, que quieren la fama, que quieren, ¿y por qué a mí no me toman? Y empiezan con ese argumento, ¿no? Que muchas veces los lleva incluso hasta irse a otra congregación. ¿Por qué? Porque ahí no me reconocen, en ese lugar no me valoran. Esos son ciertos argumentos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto ha invertido esa persona en la visión como para que realmente fuera su tiempo? ¿Qué tanto se ha dado esa persona a la visión de la casa, en honra a los ministros, como para que realmente sea su tiempo? Esas son cuestiones que nos tendríamos que preguntar antes de querer que sea nuestro tiempo realmente y ser de alguna manera realistas. Entonces, miren, podríamos seguir. ¿Alguien se tiene que levantar? Espero que sean los pajes de arma que se están levantando a full. Pero bueno, entiendo esto. Los pajes de armas, ¿sí? Son aquellos que tienen el corazón de sus padres, el corazón de sus autoridades. Está re bueno que vos tengas sus dones, como te dije, podés hablar como ellos. Yo he conocido gente que habla como Maldonado y nunca en su vida conoció a Maldonado, pero hablan como Maldonado y bueno, qué sé yo, cosa de ellos, ¿sí? Y está bueno porque dicen que los hijos se tienen que parecer a los padres, está re bueno eso, pero no es solamente lo externo, no es solamente el don. No es solamente copy-paste, yo copio de acá y traigo para acá, que está bueno también, no digo que eso esté malo, sino que además de eso, el corazón tiene que ser el mismo de tus autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades que Dios puso, que Dios está llamando hoy, han sido gente procesada. ¿Sí? Y de hecho hay muchos procesos que quizás yo he vivido con mi esposo, que sus pastores han vivido, y que la gente que se congrega con nosotros no tiene ni idea lo que nosotros hemos vivido. No tienen ni idea. Quizás algunos procesos fueron más evidentes que otros, pero hay otros que nadie sabe lo que hemos vivido. ¿Sí? Y eso pasa en todas las congregaciones. Pero ahí están los buenos para juzgar, que acá, pero nadie sabe lo que realmente pasa, ¿sí? En una casa pastoral, podríamos decir, en una casa de ministros del reino de Dios. Nadie sabe las persecuciones que se viven, persecuciones personales, persecuciones espirituales, persecuciones, acusaciones del enemigo, traiciones que se viven. Y miren, yo estoy segura que si ustedes le preguntan a sus pastores, se van a encontrar con la misma respuesta. El enemigo nos podrá venir a atacar, nos podrá querer venir a traer enfermedades, no sé, opresiones en la noche, lo que sea. Pero nada es más terrible que la traición de un hijo. Ese dolor te lo encargo. Ese dolor te marca, ese dolor te procesa, ese dolor te hunde. Quizás el ataque espiritual vos lo podés sobrellevar, quizás te va a tener un par de días ahí medio, pero te volvés a levantar. Pero de la traición de los hijos, ¿cómo duele eso? ¿Cómo marca el corazón? Que las personas con las cuales vos te diste, que le abriste hasta las puertas de tu casa,
Que no solamente ministerialmente, que estuviste socorriendo, porque para eso estamos en realidad, estamos para socorrer, para echar fuera demonios, pero saquemos eso. Ahora hablemos de la parte personal, del corazón del ministro. Esas personas que llegaron a ser, que llegaron a conocer la casa pastoral y compartir, aunque sea un mate, con esos pastores, es porque no son personas comunes, es porque no son personas del montón. Son personas que realmente se hicieron parte del corazón de esos ministros. Y qué importante es valorar aquello, qué importante es entender que no todos quizás tendrán ese privilegio. No todos esos tienen el privilegio quizás de viajar con el pastor. ¿Sí? De acompañarlo a cualquier cosa, hasta acompañarlo a un turno al médico, no sé, se me ocurre cualquier cosa, pagar la luz al centro, lo que sea, pero no todos tienen ese privilegio. Entonces, qué importante es no olvidarnos, no solamente de lo que ellos dieron por nosotros, porque es verdad, estamos ahí, y yo entendí esto, que en el momento que asumí mi responsabilidad como ministro del Señor, yo estoy para el cuerpo, y es mi responsabilidad hacer guerra, echar fuera demonios, visitar a los enfermos, estar ahí para la gente, escucharla. Es mi trabajo. Pero lo que pasa fuera del horario, digamos, esas horas extras que se comparten en la intimidad, que se comparten como familia, ¿sí? Con los hijos de la casa, eso es diferente. Y eso no se da con todos. Entonces, creo que esas traiciones que vienen por ahí son las que más duelen. Fíjense que el Mesías, él tenía a sus discípulos, él tenía su equipo, ¿sí? Tenía su equipo, tenía los 70, después de eso tenía las multitudes también, ¿no? Pero también tenía los 12, los apóstoles, pero luego de los 12 tenía a los 3 íntimos, Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacob y Juan. Y fíjense que fue justamente Pedro el que lo negó. Y creo que esa traición, el dolor del Mesías en ese momento fue mucho más fuerte que cuando le clavaban los clavos en la cruz. ¿Por qué? Porque hay cuestiones espirituales que nosotros quizás hasta estamos preparados para llevar y reponernos, pero para las cuestiones del corazón, lamentablemente cuesta levantarse. Pero por eso que el Señor en este tiempo está sacando a luz estas cosas. Y fíjense cómo vienen los ataques, porque sobre las mujeres puntualmente vienen los ataques con los prejuicios. Los prejuicios, no, que a mí me parece que hay algo raro en la iglesia. Ay, no, que yo vi esto. Jezabel. Hay mujeres que una vez, miren, parece tan necio esto, no encuentro otro sentido. Mujeres que estuvieron orando por el marido. Hasta que el marido, bueno, gloria a Dios, se convirtió el tipo. Y empezó a meterse en la visión. Y cuando se mete en la visión a la tipa le da con que esa no es su casa, con que esos no son sus padres. Y yo decía, pero tengan que cachetearla, porque bueno, lo hubiese hecho antes que llegara el tipo para que se convirtiera, ¿no? En ese momento. Y se terminan al final perdiendo a veces hasta el mismo ese que se había convertido. Y todo pasa por estos prejuicios. Prejuicio habla de prejuzgar, juzgar cosas que no son. Y a veces con estos ámbitos, ¿sí? que no se diferencia si es hechicería, si es lo profético, ¿sí? Suelen venir estas cuestiones que parecieran del espíritu, pero que al final están seduciendo para sacar a la gente de las congregaciones. Entonces, fíjense que la mujer decía que sufre el veneno del prejuicio, ese sexto sentido. Ay, no, es que mi mujer sabe todo, porque que es bruja tu mujer. Ay, no, porque el espíritu le muestra. ¿Qué espíritu le muestra? ¿Qué espíritu es el que le está hablando a tu mujer? Recuerden que como hijos de Dios y como sobre todo los varones, le hablo a los varones, los sacerdotes de la casa, vos tenés que supervisar las revelaciones de tu señora. No va a ser que te está gobernando Jezabel y vos convencido que la viejita está más cerca del cielo, ay, que ore la gordita porque a ella la escucha más. Ese es un Acab. Y te lo tengo que decir, y vos estás cómodo en esa posición de Acab. Si vos tenés que tomar una decisión de tu casa, no la tenés que mandar a orar a tu señora, vos también tenés que orar. Y tienen que llegar al acuerdo en esas revelaciones. No que, ay, bueno, orar, y lo que le muestra a ella, eso hacemos. Eso es Acab, eso es Jezabel reinando en una casa, en una familia. Entonces debemos reconocer eso. Y así como las mujeres son atacadas por este sexto sentido, que en realidad es jezabélico, no existe el sexto sentido, existe el don del Espíritu Santo, que siempre se debe fundamentar con las Escrituras, que ustedes como gente de la casa sé que ya lo saben, ¿sí? Pero así también los hombres son atacados por la queja.
Así como la mujer es atacada por este secto, también le voy a dar a los hombres. Son atacados por la queja, que por todo se quejan. Ay, no, que no hay plata. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregar el diezmo? Se manifiestan los tipos cuando le hablan de plata, le tocan el bolsillo. El cocodrilo sale ahí. Porque generalmente la mujer no. La mujer es de fe, la mujer da. La tipa, si pudiera darlo al marido, lo ofrenda también. Pero bueno, no se aceptan maridos. Ahí se pone el letrero, ¿no? Pero el hombre no. El hombre como que pone el espíritu de sospecha, así, ¿será? ¿No será? ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón de esos hombres incircuncisos. No digo todos los hombres, ¿no? Pero bueno, la mayoría pasa así. Y se empiezan a quejar, que no alcanza, que no hay plata, que a qué hora termina, che, yo ya tengo hambre, y que mientras la mujer está ahí, el tipo, che, que dejaste hecha la comida porque yo me tengo que levantar, y está susurrando ahí, el susurro de la serpiente, no sé, o del estómago con hambre, no sé. La cosa es que esas son las cosas espirituales. Y bueno, chicos, ya voy terminando. Ya dije hambre y ya algunos me miraron, sí, me dijeron amén, sellaban la palabra y todo. Pero bueno, termino con esto. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser gente del Espíritu, a ser hijos de la casa, a ser hijos obedientes, hijos leales. Si Dios está llamando en este tiempo a gente leal, a gente que se meta, a gente que esté ahí, que qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Y saben qué? Hay una generación que está llegando a las congregaciones, porque a todas las congregaciones está llegando esta generación que viene apasionada por Dios. Y la idea es que cuando esa generación entre por esta puerta, o por la nueva puerta del nuevo salón, por la puerta que sea, que cuando te vea a vos, vea a uno más apasionado que ellos, y te empieza a imitar, no que te imite tu pasividad, no que imite tu aflicción, tu amargura, no, sino que imite lo bueno que hay en vos. Por eso es que el Señor hoy está preparando y está. Miren, el otro día hablaba en una de las reuniones del domingo. Por culpa de los Josué tuve que predicar las 3 reuniones. Bueno, ya voy a sanar mi corazón. O me voy a vengar con unos zapatos, algo vamos a encontrar. La cosa es que en una de las reuniones entendía que hay una temporada que se está cerrando espiritualmente, proféticamente. Se está cerrando para iniciar la nueva temporada. Pero en esa nueva temporada el Señor está procesando. El Señor está llevando a la gente a definirse, a tomar decisiones. O sea, o voy a entrar de lleno a esto o me voy a quedar acá. Entonces, los que se queden ahí van a ser siempre las mismas personas, van a estar siempre en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo nivel espiritual, económico, en todas las áreas, ahí, pasivos, tranquilos. Pero los que entren, ¿sí?, van a ser elevados por la nueva temporada. Y ahí sí les hablo de una nueva temporada que Dios quiere desatar, donde los entrenamientos van a ser más fuertes. Pero también la unción y la gloria que se suelta va a ser mucho más tangible que lo que hemos visto hasta ahora. Amén. Entonces, miren, los hijos de una casa deben estar continuamente allí. ¿Vos querés conquistar gigantes? ¿Vos querés derribar gigantes? ¿Vos sabías que no podés hacerlo sin el respaldo de tus autoridades espirituales? ¿Sabías que si vos vas ilegal te cortan la cabeza o pasan otras cosas? Entonces, muchos acá necesitan derribar esos gigantes. Y a veces esos gigantes es la orfandad. Y yo te digo, pudiste haber tenido muchos problemas de niño. Está bien, yo lo puedo entender. Todos pasamos por cosas. Hacemos un día de testimonio acá y lloramos todos. Pero, voy a esto. ¿Hasta cuándo vamos a estar llorando? Como dijo como le dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar por ese padre ausente que te abandonó? Es que tú fuiste un rebelde toda tu vida, deja de ser rebelde. O sea, ¿qué te tiene que pasar para que no nos pase nada más? Entremos con esto, entremos a esta temporada que Dios quiere traer sobre nosotros, porque lo que nos va a activar para enfrentar los gigantes que debemos enfrentar va a ser el manto de nuestras autoridades espirituales. Yo salgo de ese manto, me disparan en primer lugar. Mira, yo doy gracias a Dios porque puedo hablar con autoridad de autoridad. ¿En qué sentido? Que aunque me ha costado, he tratado de ser una mujer sujeta, aunque me ha costado, pero hasta ahora la vengo ahí ganando. Pero por otro lado, cuando recién me convertí en una iglesia en Temuco, Babylon City, todo mal. Pero fue la única iglesia donde estuve.
Y cuando, miren, la gente iba a golpearnos la puerta de nuestra casa con mi esposo, a decirnos que nos abriéramos de ahí y pusiéramos otra iglesia, que ellos se iban todos con nosotros. O sea, querían que le dividiéramos la iglesia al pastor nuestro. Imagínate, porque estaba todo mal, Babylon City era. Y ellos oraban para que ese pastor se fuera de ahí, porque él vivía acá en Neuquén antes, que él se volviera a Neuquén y nosotros nos quedáramos a cargo de esa congregación. ¿Qué hizo el Señor? Nos sacó a nosotros y nos trajo a Neuquén, y ese pastor hasta el día de hoy todavía está allá. Pero voy a esto. Yo me convertí en esa iglesia, y cuando salí de esa iglesia fue porque me vine acá a Neuquén. Y acá en Neuquén no teníamos dónde congregarnos, estuvimos ahí unos meses bajo una cobertura de las benditas asambleas de Dios, y hasta que se nos revela la paternidad. Y entramos en contacto con nuestros apóstoles, el apóstol Iván, la apóstol Isabel, que muchos de ustedes los conocen. Y de ahí en adelante, nunca más tuve otra paternidad. Entonces yo digo, yo puedo hablar de autoridad, porque nunca estuve de iglesia en iglesia. Me convertí en una iglesia y no me fui. Y miren que era Babylon City, mira que ahí pasaban cosas, pero ahí estuve hasta que el Señor me sacó. Y una vez que también, ya siendo pastores, siendo ministros, no me cambié de manto, aunque vinieron ofrecimientos, vino gente a querer seducir, a querer sacarnos. Ay no, pero ustedes necesitan algo mayor, ustedes necesitan otro tipo de cobertura. Así mismo nos hablaban, la misma gente que invitamos a predicar, chicos, porque así es la serpiente muchas veces. Pero ahí estamos, firmes con nuestros apóstoles. Yo digo, no, con ellos no es que charlo todos los días, hola mamita, hola papito, no es esa cuestión melosa que ya lo expliqué. Quizás pasan, no sé, con ella quizás no pasa tanto tiempo, pero con el apóstol Iván anoche le mandaba una palabra, creo que de septiembre que no hablábamos, que sí videollamada de vez en cuando, pero no un mensaje. Porque no se trata de estar encima y de que cómo estás bien y que contame. No se trata de, sino que saber que están. ¿Y saben cuál es mi relación con la apóstol Isabel? Ella muchas veces ni siquiera me dice, hola, me dice, buscame tal cosa, investigame de esto. Ni siquiera me saluda. Yo que digo, ay, no, rápido, me pongo, a veces son las 3 de la mañana y me entra un mensaje, investigate qué es tal cosa. Y yo, bueno, y ahí nos empezamos y nos comunicamos. Esa es nuestra relación, porque hay ya un lazo establecido. Y aunque pasen semanas que no nos hablemos, yo sé que ella está. Y ella sabe que yo también estoy. Porque no es que ella nomás tiene que estar, yo también tengo que estar para ella. Y si ella necesita algo de mí, que muchas veces lo han necesitado, gracias a Dios que Dios hasta nos dio los recursos para poder ayudarlos, para poder sustentarlos. Hoy que Él está transitando por un proceso muy fuerte de enfermedad. Gracias a Dios por eso. Entonces, eso es la paternidad. Es estar recíprocamente el uno para el otro. No se trata de palabrerías, no se trata de juegos de palabras ni de emocionalismos, es estar. Y la pregunta es, ¿ustedes van a estar o no van a estar? Son días de decisiones. Hoy podemos decir, sí, amén, amén, amén. Pero cuando viene la corrección, cuando viene la crisis, porque antes de una expansión tienen que venir las crisis, benditas crisis que nos revolucionan todo, pero decimos, wow, era necesario que viniera este viento para que saliera lo que estaba acumulado y que no estaba bueno. Qué importante es eso. Así es que bien, vamos a orar. No voy a hacer la vigilia hoy porque no le avisé a mi marido. Bien, aparte tengo que transmitir un rato más. Vamos a orar en el nombre del Señor, sabiendo que Dios va a hacer grandes cosas. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.